¿Qué son para nosotros las FARC? Lo que siempre han sido, lo que son para toda América Latina, grupos irregulares. Ningún país de América Latina los llama terroristas, ni siquiera el gobierno colombiano antes de Uribe. Resulta que a este señor se le ocurre que hay que llamar a terroristas, a George Bush se le ocurre que hay que llamar a terroristas a partir de su paranoia terrorista después del 11 de septiembre del 2001, y toda América Latina tiene que correr detrás de ellos. Ya basta, pues que vayan a mandar a su casa en Ecuador, no van a mandar. Pocos días antes del ataque, tuve una manifestación durísima contra la FARC. Rechazamos los actos terroristas, rechazamos los secuestros, los bombazos, etc. Por eso no los podemos llamar grupos beligerantes. Para nosotros, las FARC son un grupo terrorista. Está en la lista de los grupos terroristas de la Unión Europea y por lo tanto así lo consideramos. Rechazamos los actos terroristas, rechazamos los secuestros, los bombazos, etc. Por eso no los podemos llamar grupos beligerantes. Al presidente Rafael Correa y al hermano pueblo del Ecuador. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FAREP, le hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras nuestro fraterno saludo bolivariano. La contundente victoria obtenida con más del 70% de asambleístas del presidente Rafael Correa en la pasada jornada electoral del 30 de septiembre es el triunfo inexorable de un pueblo que aceptó el sí. Con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Y realmente, lo digo aunque alguien se pueda molestar, las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, no son ningunos cuerpos terroristas, no son ningunos cuerpos terroristas, ¿Qué pasó con los heridos? ¿Qué pasó? Los acababan de matar y después con una motosierra así de pequeñita y una espada así de larga los descuartizaron. Uno de los capítulos del dossier presentado en Londres deja en evidencia nuevamente la estrecha relación que existía, según estos estudios, entre el grupo terrorista de las FARC y el presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, las actividades de las FARC cambiaron de trayectoria después de la toma de posesión de la presidencia del teniente coronel Hugo Chávez en 1999. Mientras Chávez públicamente propugnaba la neutralidad y se ofrecía como mediador honesto en negociaciones de paz con el gobierno colombiano, también permitía que las FARC utilizaran el territorio venezolano para su refugio, operaciones transfronterizas y actividad política. El gobierno venezolano financió la oficina de las FARC en Caracas y por medio del servicio de inteligencia DICIP proveyó documentación y otras formas de ayuda a los agentes de las FARC. La noticia, tras la publicación, los gobiernos de Venezuela y Ecuador obviamente le restaron credibilidad al informe y afirmaron que era totalmente falso. Totalmente falsa la alegación de que el presidente Rafael Correa recibió unos $400.000 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC para su campaña de 2006. No vamos a reconocer ninguna información de esas porque no tienen ninguna veracidad. Volvemos a la noticia. Las relaciones del grupo terrorista de las FARC no solo fueron con Hugo Chávez. Según el análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, habría recibido del grupo criminal $400.000 para su campaña en el 2006. El grupo aportó aproximadamente $400.000 a su campaña en una coyuntura crítica. Al parecer, $100.000 procedieron directamente de las FARC y otros $300.000 de sus aliados. Es casi seguro que Correa aprobó el ingreso de estos fondos en su campaña. El punto clave, a propósito de este informe, hoy en el programa La Noche realizaremos una comparación de las revelaciones que hace el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres con el material recopilado, investigado y presentado por este programa en un gran esfuerzo periodístico de casi 3 años. El pasado 21 de mayo de 2008 revelamos un correo clave
según el cual las FARC habrían donado 100.000 y luego 300.000 dólares a la campaña del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Este es el análisis completo, punto por punto del correo que en ese entonces, y todavía vivo, el segundo jefe criminal de las FARC, alias Reyes, le había enviado a los jefes terroristas de las FARC el 14 de octubre de 2006, un día antes de la primera vuelta presidencial. Fuentes de inteligencia le indicaron a La Noche RCN que este documento pondría en evidencia un acuerdo preelectoral denominado Herencia, en el que las FARC, según algunos correos electrónicos, habrían financiado parte de la campaña de Rafael Correa a cambio de que él los apoyara cuando estuviese en el poder. Carta de Raúl Reyes al secretariado, fecha 14 de octubre de 2006. El 13 de los Corrientes me entrevisté nuevamente con el coronel Jorge Brito y el médico Ayala. Les transmití el saludo del jefe y del secretariado deseándoles éxito en el día de las elecciones y la decisión de aportarles $100.000 más la disposición de contribuirles con el llamado a la gente de la frontera a votar por ellos. El pasado 10 de mayo el presidente ecuatoriano reaccionó de esta manera. Esto es ridículo. El único Jorge Brito que conozco es un buen amigo que ni siquiera pertenece al gobierno y él sabrá defenderse en caso de que sea él el acusado. ¿Es solo un amigo del gobierno? Vamos a ver. Nos remontamos a mayo 24 del 2003. Lucio Gutiérrez era el presidente de Ecuador. Para ese entonces ya era visto en la región como un aliado de Colombia y el continente en la lucha contra los ilegales que tratan de derrocar gobiernos democráticos. Tal fue su compromiso que en cooperación directa con organismos de inteligencia colombianos capturó a Simón Trinidad. Y oigan lo que dijo en La Noche de RCN en su discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este innecesario de sangre fratricida ya no es problema solo de Colombia, ni siquiera solo de las naciones andinas. Es un conflicto que amenaza cada vez más a la paz y estabilidad del mundo entero. Jorge Brito, el mismo que conformó un grupo de monitoreo al Plan Colombia el 7 de febrero de 2006, negaba rotundamente la presencia de miembros de las FARC en territorio ecuatoriano. Lo que más llama la atención de la presunta disculpa de Uribe es que, lejos de reconocer el hecho, su declaración oficializa la peligrosa tesis de Bogotá de que esa incursión y otras anteriores de las Fuerzas Armadas colombianas obedecerían, según el presidente de Colombia, a que desde territorio ecuatoriano se planifican y operativizan las acciones del terrorismo, tesis inaceptable que debe ser rechazada frontalmente por el presidente de la República, Alfredo Palacio, el canciller, el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas y la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Es ese coronel Jorge Brito el que aparece mencionado en la carta de Raúl Reyes recibiendo el dinero de las FARC a la campaña de Rafael Correa. ¿Coinciden los discursos? Volvemos al correo. De una vez le hice entrega de dicha cantidad al coronel, quien emotivamente agradeció a nombre del candidato Rafael Correa y me pidió mandarle sus saludos al camarada y al secretariado. Según organismos de seguridad, al parecer dicho dinero provino de Edgar Tobar, quien actualmente es el comandante del Frente 48 de las FARC, que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia. Continúa la carta de Reyes al secretariado. Edgar me hizo el préstamo. Amigos del Frente 48 hicieron una recolecta de otros $300.000 para la misma campaña, me dice Edgar. Más adelante, en el punto número 4 de la carta, Reyes muestra al secretariado los compromisos que estableció con el coronel Jorge Brito en caso de que Rafael Correa resulte electo como presidente. Convinimos volver a conversar personalmente pasadas las elecciones para analizar los resultados. De salir ganadores nos sentaríamos a convenir formas de comunicación y de coordinación. Habló de la posibilidad de que participemos de algunas empresas que piensan montar con varios fines. Las FARC explican que la campaña de Rafael Correa pide el dinero para contrarrestar la supuesta ayuda que Estados Unidos le estaría dando a otros candidatos. El coronel informó de la tenaz guerra sucia desatada por la embajada gringa y la oligarquía en contra de Correa. La embajada trajo 2 avionetas con dólares para financiar a los demás candidatos y comprar votos. Pese a lo anterior, el hombre se muestra optimista en el triunfo en la primera o en la segunda vuelta. Después afirman las FARC que el coronel Brito sería clave en el gobierno de Correa. Este hombre sería el encargado de la inteligencia del gobierno de Correa y fungirá como asesor de seguridad. El ministro de la Defensa sería el general René Vargas. Para el día de la carta, 14 de octubre de 2006, las preferencias electorales en Ecuador para la primera vuelta presidencial eran las siguientes. Rafael Correa tenía un 30% de favorabilidad, León Roldos un 19% y Álvaro Noboa un 18%. Y el resultado en las urnas fue el siguiente: Álvaro Noboa 26%,
Rafael Correa 22% y León Roldos un 15%. Definitivamente tuvieron que ir a segunda vuelta, la campaña aún seguía. Sí, y la realidad en ese momento iba coincidiendo con lo que describían en esos correos electrónicos. James Lockhart Smith, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en su conversación con Hassan Nazar, director del programa Suma la Noticia del canal internacional NTN 24, le explicó exactamente esto que ustedes acaban de ver. Coincide plenamente la versión de él con esto que ustedes han visto en el programa La Noche. Los correos dicen que las FARC entregaron $100.000 el 13 de octubre de 2006 a Coronel Jorge Brito en representación del presidente Correa. Nosotros obtuvimos el material del ahora extinto Tribunal Supremo Electoral de Ecuador y parte de esa investigación interna que hubo, bueno, ellos habían obtenido estos extractos bancarios. Entonces, el mismo día en que las FARC entregan ese dinero al coronel Jorge Brito, aparece exactamente la misma cantidad de dinero a las 5:15 de esa tarde, que debe haber sido pues unas horas después.